5 millones de ejemplares es la respuesta del semanario Charlie Hebdo a los atentados mortales contra sus editores. El mundo debate sobre la libertad de expresión y el terrorismo religioso. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El criminal atentado al semanario satírico francés Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas, ha desatado un debate global en torno al terrorismo religioso, a la reaparición de los fanáticos, lobos solitarios y a la libertad de expresión. Muestras generales de solidaridad de múltiples medios en el mundo empiezan ya a una semana a tomar distancia ante la reproducción de las caricaturas en su millonaria edición después del atentado. Por lo pronto, Charlie Hebdo imprimió 3 millones en su edición inmediata bajo la premisa de nada nos detendrá, que se agotaron en cuestión de horas, y los editores decidieron hacer un nuevo tiraje para este viernes, el día de mañana, de 2 millones de ejemplares adicionales. ¿Hasta dónde la libertad de expresión puede publicar, difundir contenidos que agravian, ofenden o humillan a una comunidad? ¿O hasta dónde el terrorismo religioso logra su cometido al provocar la autocensura en medios internacionales que deciden no publicar estos contenidos? Las respuestas a estas y muchas otras interrogantes con nuestros analistas invitados esta noche. Iniciamos. Le doy la bienvenida esta noche al doctor Arturo Ponce, experto en Medio Oriente y en historia del Islam por el Colegio de México. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Igualmente le agradezco profundamente al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en terrorismo y fenómenos sociales de la Universidad Panamericana, que nos acompaña esta noche. Gerardo, Gracias, bienvenido. Gerardo. Muchas gracias. Bienvenidos ambos. Bueno, conocemos los hechos, los hemos visto a lo largo de toda esta semana, 8 días ya. Hoy en Bélgica incluso hubo un operativo terrorista no en Bruselas ni en Amberes, en una ciudad menor, pero un operativo que significó la muerte de 2 personas. En fin, están pasando cosas en Europa que encienden las luces de alerta. Una valoración inicial de lo que estamos viendo y a qué nos enfrentamos. Por favor, doctor. Pues lamentablemente iniciamos el año con una serie de atentados que a todos nos afectan porque detrás está una serie de problemas que están presentes. 1, la libertad de expresión. 2, la libertad de la creencia de que los otros pueden pensar de manera diferente. La tolerancia a la diferencia. Ajá. Y por otra parte, un contexto francamente difícil de enfrentamiento entre grupos extremistas en Medio Oriente que lanzan una ofensiva decidida contra la Alianza Occidental. Ajá. Esto realmente coloca en un contexto muy peligroso este tipo de acción. Y esto hay que decirlo porque ya hay esta ala de Al Qaeda que me parece que es la de... En la península de Arabia. Exacto. Es una fracción. Que se hacen responsables de los Exactamente, atentados, ¿no? Es correcto. decir, no son 2 lobos solitarios, Sí. no son 2 ciudadanos musulmanes residentes en Francia que se sintieron ofendidos o agraviados por las caricaturas y estas cosas y que van y hacen un ataque, sino que sí hay una planeación de un grupo armado que dice ese es el blanco. Gerardo. Era una célula perfectamente bien organizada, bien entrenada. Los hermanos Kouchi, al menos uno de ellos, sabemos, Sharif, se entrenó a los escasos 25, 26 años en Yemen. Él tuvo la oportunidad de entrar en contacto directo con esta célula regional de Al Qaeda, que es Al Qaeda en la península de Arabia y en concreto ellos operan en el estado de Yemen, ¿no? Entonces, también lo que tenemos ahorita es el fenómeno de las células dormidas que están despertando en Europa. Ya son europeos de segunda y tercera generación
en donde sus abuelos, sus papás eran originarios de países como del norte de África, el llamado Magreb islámico, de Medio Oriente, de Turquía. Entonces, ya para las agencias de inteligencia europeas, estos son los principales enemigos contra la libertad y la democracia. Las agencias de inteligencia, todas aquellas que tengan sistemas contraterroristas, es una de sus principales objetivos, contrarrestar que puedan cometer objetivos en el futuro. Lo que una de las repercusiones políticas y de seguridad que nos dejan los atentados contra el semanario francés es que se encienden estas luces de alerta para que operativos y aparatos de seguridad estatal en la Unión Europea estén con luces encendidas? Desde hace 15 años, al menos, yo tuve la oportunidad de estar en el 2007 en Francia. Ya la extinta DST, que se fusionó con la Dirección General de Seguridad francesa, ya nos comentaban que era su principal preocupación que despertaran estas células. Después de que Francia terminó una etapa llamada de la política de los ojos vendados o de los ojos tapados, en donde Francia había permitido que llegaran líderes políticos de todas partes del mundo a residir en una ciudad tan cosmopolita como lo es París, a cambio de que no cometieran atentados terroristas en territorio francés. Se les daba seguimiento a estos líderes, como el Ayatollah Khomeini a finales de los años 70, pero cuando llega Nicolás Sarkozy, termina con esta política de ojos vendados y entra de manera directa en la guerra contraterrorista de los Estados Unidos. Doctor. Si me permite ampliar un poco el comentario, recordemos que este atentado lleva dos expresiones. Por una parte, el grupo que encabezan estos hermanos, inspirado por Al-Qaeda propiamente, y el otro perpetrado contra el comercio judío, en el que salen ahí muertos, es perpetrado por una persona o otras personas que están vinculados a otro grupo que es un grupo disidente de Al-Qaeda que se llama que ahora se hace llamar Estado Islámico. El ISIS, claro. Exacto. Pero se refiere usted a Kolbali, a este hombre que en una tienda mata a 4 ciudadanos judíos. Así es, exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que ¿Hay coordinación entre ambos, doctor? Al parecer es interesante porque se decía que había una fractura entre estos grupos extremistas, pero lo que estamos viendo ahora es que hay una convergencia de intereses. ¿Cuál es la separación, cuál es el origen de la separación o de la diferencia entre estos dos grupos? Era un interés estratégico. Mientras que Al-Qaeda estaba concentrado en ataques terroristas, el llamado ahora Estado Islámico, IS, ha decidido emprender una campaña para posesionarse de territorios. Es decir, lo que pasa en Siria y en Irak, que es posesionarse de buena parte de territorios y establecer lo que él llama un Estado Islámico. Esa es la diferencia estratégica. Pero ahora, por eso me llama la atención estos ataques terroristas, parece haber una coincidencia de estos dos grupos que deciden atacar uno de los países más importantes de Europa, Francia, llevando un mensaje muy claro de una confrontación directa. ¿Va a parar esto? Yo me temo que no, me temo que hay una retroalimentación perversa entre esta, idea de difundir cualquier cosa que sea, hacer escarnio, risa del otro, y eso fortalece a estos grupos extremistas que de alguna manera esperan eso para de alguna manera fundamentar, apoyar. Ese debate al que vamos a entrar ahora inevitablemente, que es el debate de la libertad de expresión y de si esto en algún sentido es o no, el solo hecho de decirlo en medios y frente a colegas provoca un enorme debate y una gran controversia, pero es un acto de provocación. Ustedes podrían calificar como un acto de provocación a esa comunidad extremista, porque está muy claro que cuando hablamos del mundo islámico, musulmán, no todos son ni terroristas, ni todos hacen atentados, ni todos son este tipo de atacantes suicidas con los chalecos y la dinamita al estilo palestino de antaño. Sí. Hay una comunidad islámica a la que esto no le toca. Sí, claro. Pero esos radicales o esos extremistas fanáticos, se les llama ahora en Francia,
ellos se sienten profundamente agraviados por Así estas es. cosas, o no es así. Sí, lo que ellos buscan es, primero, llamar la atención para su causa. Ajá. Al-Qaeda contra sus objetivos históricos, que es el Estado de Israel, los Estados Unidos y las naciones occidentales que combaten el terrorismo. Y por otro lado tenemos ISIS, como bien dice el doctor Arturo, que busca controlar ya un territorio dado entre Siria e Irak. Algo que es relevante decir es ISIS como escisión de Al-Qaeda está copiando las viejas estrategias de Osama Bin Laden cuando termina la guerra en Afganistán. Él manda a los yihadistas que triunfaron frente a la Unión Soviética, les dice, regresen a sus estados. Y se fundan Abu Sayyaf en Filipinas, Jamaat al-Islamiyya en Indonesia, se refuerzan las células islámicas en Egipto. Al-Zawahiri en Pakistán, me parece. Exactamente. Y también, por ejemplo, en Argelia, el grupo salafista para la predicación y el combate, que después se convierte en Al-Qaeda del Magreb Islámico. Entonces, primero yo creo que lo que buscan es llamar la atención hacia esta nueva recomposición de Al-Qaeda en las regiones. Por otro lado, yo creo que también lo que están buscando es lo que tú estás diciendo, Leonardo, es hacer una separación entre los buenos y los malos dentro de la misma comunidad de feligresía del Islam. Tenemos que recordar que lo que está haciendo ISIS en Siria y en Irak es exactamente ejecutar, matar, violar a mujeres que no comparten el islamismo radical para fundar este nuevo califato en estos dos países. Hay hoy, en estos días, en redes sociales, un video espeluznante difundido por ISIS, donde un pequeño, un niño que no debe tener más de 7 años, me parece, con un pantalón militar y un suéter negro, dispara sobre 2 hombres arrodillados que luego se dice eran espías rusos en la región, y les dispara en la parte de detrás de la cabeza y luego se coloca encima del cuerpo de uno y levanta la pistola. Es decir, hay, ustedes lo saben muy bien porque lo han estudiado durante muchísimo tiempo, pero este sentido de el terrorismo como instrumento para difundir terror y para insertar ese miedo terrible, ¿logra su resultado con el atentado a Charlie Hebdo o no? ¿Qué dice el doctor? Tiene varios efectos. Digamos, tiene efectos en la región de Medio Oriente Sí. y tiene efectos en el resto del En mundo. Europa. Y en Sobre Europa. todo Europa. Me quisiera referir un poco a esta división, a este fortalecimiento del grupo del Estado Islámico a nivel regional. Estas facciones que se van creando y que van distribuyendo una especie de nueva geopolítica del terrorismo. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, aplicando, ejerciendo esta política del terrorismo para ampliar una base territorial. Y eso es lo grave. El problema de la respuesta que ha dado la coalición es que solo ha lanzado estos bombardeos, Sí. pero esos bombardeos no pararán todo lo que implica esta avanzada territorial del Estado Islámico. Se necesita realmente una planeación, una estrategia y una coalición muy clara sobre los objetivos, los medios y las estrategias Es que se decir, necesitan lo que dice aplicar. usted, y Gerardo, si estás de acuerdo, Sí. combatir esto es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, ¿cómo los paramos? Tienen que entrar por tierra ya tropas aliadas, porque simplemente con Estamos hablando de ataques- ISIS, Sí, pero, claro. sí, de Estado Islámico, pero ¿y Al-Qaeda? Con inteligencia. Solamente. Prevención solamente. Las agencias de inteligencia tienen que estar siguiendo a estos, se calculan unos entre 3.500 y hasta 6.500 yihadistas que ya pelearon en Siria y en Irak, en la guerra civil en Siria, y que están regresando a sus países de origen en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Entrenados, Claro. profundamente ideologizados, por supuesto. Entrenados en guerra, ideologizados a morir. Brutalmente, claro. Claro, entonces están dispuestos a dar la vida como lo vimos con los atentados suicidas. Ellos claramente sabían que las autoridades francesas, que tienen de las mejores instituciones de inteligencia, los iban a atrapar. Ellos estaban dispuestos a morir. Ahora, ¿logran su propósito? Ese es el punto. Es decir, sí siembran el terror, sí encienden las alertas, sí, porque territorialmente, el debate territorial en el caso de la Unión Europea no aplica, porque
ni Estado Islámico ni Al Qaeda van a ir a tomar control ahí de ningún barrio parisino, Claro. me pregunto. Pero lo que sí produce es lo otro, doctor. Así es, es un terror. Pero déjame hacer todavía hincapié en el aspecto territorial de la región. En Siria, por ejemplo, hay casi 1,5 millones de refugiados. Sí. Es terrible, es una situación realmente terrible lo que está sucediendo. Hay una agresión decidida contra las minorías étnicas. No solamente, es decir, no solamente contra los propios musulmanes que no son suníes, sino también contra los chiitas. No, y contra los y chiitas, contra contra los yazidíes, kurdos contra los han kurdos, pisoteado, Así es. cristianos. contra todo. judíos, contra cristianos, contra todo que no confese la misma facción y que no tenga los mismos ideales. Entonces eso es muy grave. El terrorismo es parte de este medio, de este instrumento. Entonces, ahora, en Europa tiene muchos efectos, porque entonces ante una Europa o una coalición que no acaba de definir los medios y los objetivos, pues eso es muy peligroso. Déjenme hacer una pausa y regresamos a este debate de la libertad de expresión y de si este tipo de contenidos afecta, provoca, incendia o no la conciencia de estos grupos. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Aldea Global, discutiendo el terrorismo religioso y el caso del criminal atentado a Charlie Hebdo en París. Tiene este debate con el humorista detenido, que seguramente estamos de regreso y seguimos en el debate de esto. Déjenme darle algunos datos que compartíamos aquí en la mesa. Este semanario, Charlie Hebdo, satírico, mordaz, ácido, publicaba y tenía un tiraje de 60,000 ejemplares semanales y según algunas cifras vendía alrededor de 30 o 35,000. Y ahora con esta reimpresión que tiene lugar en estas horas en las que estamos hablando, de 2 millones de ejemplares más, van a llegar a 5 millones en esta semana. Es inusitado, ¿no es cierto? Increíble, sí. Y bueno, decías antes del corte, efectivamente este debate que tenemos que dar entre libertinaje en los medios de comunicación, cada vez que hay un atentado terrorista en donde se transmiten fotografías o ahora videos de decapitados o gente que muere también con coches bombas o con ráfagas de fuego, con lanzagranadas, nos lleva a un debate que está en la historia universal desde Cicerón, cuando se debatía el tema del tiranicidio de los emperadores romanos. Entonces yo creo que va a ser un debate que no vamos a terminar. Y decir también que los radicalismos han estado en todas las religiones. Fueron los propios radicales israelíes, judíos, los que mataron en su momento a Yitzhak Rabin. Claro. Los radicales hindúes, los que mataron a Mahatma Gandhi. Hemos tenido, como bien dices también, radicales en otras religiones, el caso del cristianismo en sus la orígenes. Inquisición, ¿no es cierto? Inquisición. Entonces, ninguna religión se salva de tener a estos fanáticos. Lamentablemente sí, en los últimos 40 años con la bandera panislámica, la bandera del Estado palestino, muchos de estos grupos se han radicalizado en contra de esos estados en donde hay amplia mayoría de población musulmana que quieren imponer un Estado islámico. Francia ha entrado, me parece, ahora en una contradicción. Detuvo ayer o antier a un humorista francés, Didon, detenido porque él en sus redes puso que no era Charlie, sino que se sentía más identificado con Coulibaly, este hombre que asesina a los 4 judíos en una tienda. Y esto provoca una gran reacción, una gran efervescencia, y las autoridades, bajo el pretexto de que esto incendiaba el racismo y la intolerancia religiosa, detienen a este humorista y lo encarcelan. Y ahora hay editoriales en el Le Monde y en toda Francia que debaten sobre el tema de por qué si hablamos de libertad de expresión para aquellos que hacen una caricatura de Mahoma en un semanario y no se aplica igualmente esa libertad de expresión para el comediante que
pone sobre la mesa, me parece, una perspectiva distinta, de decir, Y que tiene derecho. Y que tiene todo el Claro. derecho. ¿Qué dice usted de esto? Totalmente de acuerdo. El derecho y el respeto a la diferencia debe ser compartido por todos. Pero en el mundo islámico Pero en- parece inexistente, o bueno, no lo dije bien, porque el mundo islámico es muy amplio y es muy, en este extremismo, o en este talibanismo de los fundamentalistas, ahí no hay tolerancia, ¿no? Este es el problema de los fundamentalismos, llámese islámico, judío o cristiano. Todo fundamentalismo es único, tiene se siente que es el poseedor de la verdad. Y mientras eso sea, pues los otros están excluidos. Entonces tenemos que entrar en una dinámica de convivencia pacífica en donde haya un reconocimiento real de la diferencia y de la libertad de expresión. Hablaban hace un momento, México en este escenario donde vemos como principales blancos del fanatismo religioso o de este terrorismo religioso, hay países europeos, lo hemos visto en España ya, lo vemos en Francia, por ahí ha habido, bueno, hubo hoy cosas en Bélgica, Alemania siempre tiene como luces muy encendidas en este sentido, pero y Estados Unidos, Canadá, ¿México está en ese horizonte, figura para esos grupos? Mira, hay que recordar que ya en el 2007 la célula de Al Qaeda que cometió estos actos terroristas, Los de Nueva York. Yemen, Ajá. en Yemen, ya amenazaron a México. Y fíjate la perspectiva que tenía en ese momento. Decían, Estados Unidos va a dejar de depender del petróleo de Medio Oriente. Y es por eso que tenemos que atacar las nuevas fuentes de abastecimiento energético de Estados Unidos, en concreto México. Canadá, México y Venezuela. Entonces, no hemos estado aislados de la geopolítica de estos grupos terroristas internacionales. Afortunadamente, México en este sentido es medianamente una isla, no tenemos una comunidad de inmigrantes de estos países importante. La comunicación que existe entre nuestras agencias de inteligencia con las autoridades francesas, españolas, británicas, Es muy americanas, buena, ¿no? es muy buena. Entonces, cuando hay indicios que alguno de estos terroristas quiere visitar el continente americano, automáticamente empiezan las alertas hacia las agencias de inteligencia en nuestros países y se ha podido, con información que no es pública, un par de casos. Y a estos nacionales se les ha regresado afortunadamente a sus países. Y, por ejemplo, ante el temor de algunos congresistas americanos de que por la frontera sur pudiera pasar un terrorista, afortunadamente, hay que decirlo, las organizaciones delictivas y de tráfico, también de narcotráfico y de personas hacia Estados Unidos, no se pondrían en riesgo trayendo a un terrorista islámico para pasarlo por Estados Unidos, porque entonces tendría no solamente a las agencias ya no tendríamos la DEA, tendríamos al FBI, a la CIA, claro, exactamente. todo encima. Pienso justamente, entonces, bueno, ahí como resumen, México no está en el horizonte primario de esas organizaciones. Mediano. ¿No? Mediano. Yo no diría que no está presente. Tu hermano se llama aldea global. Sí, Bueno, pues es que estamos en eso, en una aldea global. claro. Ya no hay fronteras, las fronteras se han eliminado. Entonces, todo se amplifica y de alguna manera hay que estar atentos a toda esta difusión. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación contemporáneos eliminan estas barreras, ¿no? Hacen propicio la comunicación, el vínculo. Estamos interconectados. Y estamos interconectados finalmente. Entonces, yo lo pondría entre comillas, diría que hay que estar alertas, es decir, un factor que introduce en Europa, por ejemplo, muy conflictivo en estos efectos que tiene los atentados es el problema de la migración. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer Europa con esa gran migración que llega diariamente? Claro. Esta serie de expulsados de Medio Oriente, del norte de África, de las ex colonias francesas y que de alguna manera se para convierten. España es un problema mayúsculo. Para todos, Italia, Francia, claro. Alemania, que son Alemania y Francia, los dos países con mayoría de población musulmana. Entonces se convierte en un problema muy grave, muy
difícil. Diarios españoles hoy hablaban de seguir la pista de este hombre Colbalí, porque pasó por Madrid en semanas recientes, ¿no? Este hombre que mató a los judíos en la tienda, y ahora están investigando qué estaba haciendo en Madrid o a qué grupos visitó o qué, porque sucede justamente esto, es decir, esta interconexión hace que se rompa la frontera y ahora yo tengo que ver con el de allá y el de acá y el de otros lugares, ¿no? Exacto. Lo que vamos a ver, yo creo que afectación para mexicanos va a ser mayores Viajes, niveles de seguridad, filtros, más filas, horas para pasar por los aeropuertos europeos. Pero lo que tú dices es muy correcto. España e Italia es la frontera con el Magreb islámico. De ahí hay dos grandes grupos terroristas, ya lo dijimos, Al-Qaeda del Magreb islámico y Boko Haram, que afortunadamente todavía no se internacionaliza. Llega, pero hay que recordar que los atentados del 11 de marzo en la estación de Atocha, en la Madrid, Puerta en Atocha, España, pues fue cometido por una célula igual adscrita en el norte de África y en España, de Al-Qaeda. Entonces, yo creo que sí, los españoles están muy preocupados porque además ellos tienen medios de comunicación que también han trabajado el tema del islamismo y están preocupados muy bien. Entonces diríamos luces de alerta sin duda en la Unión, en Francia, en Alemania, en Italia, ahora en Bélgica, Sí. supongo que en Holanda, en España, en el Dinamarca. Reino Unido, sin duda, Sí. en la Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahí estaríamos o ampliarían Y ustedes objetivos esto de más? ultramar. Objetivos de Europa en ultramar, objetivos franceses, empresas, empresarios, Instituciones. las embajadas. Bueno, y no olvidemos que se ha mencionado los países petroleros de América, cumplen un papel importante. No olvidemos que ha habido una política de incrementar relaciones de algunos países. Entonces, sí. yo ahí pondría entrecomillado, como dije, el mundo se ha vuelto pequeño, no hay límites. Y entonces cada vez hay que poner más alertas, ¿no? Ustedes no están en el mundo de los medios, aunque yo sé que colaboran y escriben. Si ustedes estuvieran en el consejo editorial del Charlie Hebdo y se presentara la caricatura de Mahoma con lo que sea, ¿ustedes votarían a favor o en contra de que se publicara, doctor? No, bueno, mira, el efecto, como lo mencionaste hace poco, el efecto perverso de este asunto de que Hebdo, el semanario estaba a punto de desaparecer, era poco leído. Sin embargo, ¿ahora qué pasa? Es un boomerang Es gigantesco. un boomerang porque, que claro, ahora va a tener un tiraje de 5 millones de ejemplares, Más- 3 de los cuales ya se más agotaron. lo que se reprodujo, Más lo que se reprodujo. en el resto del mundo, Claro, ¿no es claro. cierto? Entonces, son las perversidades de este asunto de la comunicación, de la globalización y esta retroalimentación de los fundamentalismos. Claro. Nos tenemos que ir. Yo les agradezco profundamente. Se nos termina el tiempo. Podríamos seguir mucho más tiempo hablando de esto y creo que vamos a tener hacia adelante. Les dejo abierta una convocatoria Muchas para gracias. que repitamos. Gracias. Arturo Ponce, Con todo muchas gusto. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Te agradezco Gracias, muchísimo. Leonardo. Muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su compañía y porque nos haya seguido esta noche. Este es un tema candente que está encendiendo las luces de alerta en buena parte del mundo occidental, sin duda, y que preocupa y pone sobre la mesa una vez más esta debate eterno de la libertad de expresión, hasta dónde sí, hasta dónde no. El Papa salió, ya no lo comentamos, pero el Papa salió a decir que tenía que haber límites en lo que se publicaba. En fin, muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.